y amén. Juan 15, 1 al 11 dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Gloria a Dios por su palabra. Si yo preguntara de manera general, ¿cuántos de ustedes quisieran dar frutos para el Señor? Yo creo que las manos empezarían a levantarse. Algunos levantarían la mano, otros levantarían las dos manos, otros levantarían hasta los pies. Yo quiero dar frutos para el Señor. Queremos dar frutos. Creo que estaba hablando de eso el hermano Roberto en la clase hace un rato. Dar frutos para el Señor. Pero mientras como creyentes queremos dar frutos para el Señor, al mismo tiempo llega cierta frustración cuando no vemos los frutos que esperamos. ¿Cierto o falso? ¿Cómo son esos frutos? ¿Cómo es que deberían ser? ¿Realmente estoy produciendo frutos que son dignos de arrepentimiento? ¿Estoy frustrado o estancado espiritualmente? Son preguntas que nos vienen a la mente y son preguntas que quisiéramos explorar en esta mañana. Podríamos decir que realmente estoy creciendo en medio de mis circunstancias y de los problemas, porque mira que han habido problemas en este año. ¿Cierto o falso? Podemos decir que estamos un poquito más adelantados espiritualmente ahora, el día 29 de noviembre, a como estábamos en marzo, o en febrero, o en enero de este año. ¿Estamos progresando, estamos avanzando en nuestro caminar espiritual o sentimos que estamos retrocediendo? Una pregunta un poco más fuerte. ¿Alguna vez te has cuestionado si realmente eres creyente? ¿Alguna vez has estado en esa situación donde realmente te cuestionas, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente si mi encuentro con el Señor se diera el día de hoy y estoy yo delante de la presencia de Dios, seré justificado? Esto es lo que vamos a hablar aquí en Juan 15. Esto es lo que Jesús está hablando en Juan 15. Y vamos a adentrarnos un poquito más en el contexto, porque acuérdense que esto es parte del discurso final de Jesús antes de ir a la cruz. Ya estamos a cuestión de horas cuando Jesús dice esto en Juan 15. Ahora hay algo interesante en el último verso del capítulo 14, antes de empezar en el 15:1, en el último verso que es el 31 del capítulo 14, hay algo interesante porque dice lo siguiente. Jesús dijo, levantaos, vámonos de aquí. Se ha dicho que el discurso de despedida de Jesús comienza en el capítulo 13, donde Él le lava los pies a los discípulos, donde Él dice que va a haber un traidor, y ese traidor, Judas, se levanta y se va a hacer lo que iba a hacer, donde también Jesús predice que Pedro lo iba a negar 3 veces. Él anuncia de que Él va a la cruz y Pedro le dice, no, yo contigo yo voy.
a donde tú vayas hoy, yo no voy a esperar luego, yo quiero seguirte a donde quieras. Y tú dices, no, tú no eres tan santificado, Pedro, vas a negarme 3 veces antes de que cante el gallo. Y hay mucha confusión en medio de los discípulos. Ustedes saben el camino, les dice Jesús, y ellos se quedan como que si no sabemos a dónde va, cuál es el camino. Y Jesús le contesta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí, pero muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús les dice, pero es que si me han visto a mí, han visto al Padre, porque Jesús es el que da a conocer al Padre. Luego Jesús les dice, hay una promesa y es que el Consolador viene el Espíritu Santo, para que habite en todo aquel que es creyente en las palabras que les estoy diciendo, y haremos morada en esa persona. Y los discípulos estaban, ¿qué está pasando? Como que entendían, pero como que no. Y como que daban un paso hacia adelante en entendimiento y como que daban 2 para atrás y se confundían. Porque Jesús está dándoles un resumen y los está preparando en su discurso de despedida antes de ir a la cruz del Calvario. Y ya al final del capítulo 14 le dice, vámonos de aquí. Hay varias versiones con esto. Hay personas que dicen que realmente el vámonos de aquí es que terminaron de decir lo que él estaba diciendo en el capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 y entonces se fueron. Se quedaron en el aposento alto. Hay otras personas que dicen que no, que realmente cuando dicen vámonos de aquí, abandonan el aposento alto y van de camino hacia el huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos, que es donde Jesús estaba orando, donde él oró sangre. ¿Están conmigo? Es ahí en esa dinámica, si se quedaron en el aposento alto o no se quedaron en el aposento alto, no es lo importante dónde exactamente estaban, lo importante es las palabras de Jesús. Hay algo bien interesante y yo me inclino por esta teoría, y es que cuando Jesús dice vámonos de aquí, yo creo que él se levantó con sus discípulos de camino al huerto, pasando por la ciudad. Y ustedes saben que en el templo de Herodes, en la entrada del templo de Herodes, había unas vides de oro. Les voy a explicar el por qué. Pero habiendo esas vides de oro, a lo mejor pasando por ahí de camino al huerto de Getsemaní, Jesús les dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y esta no es la única metáfora que utiliza el Señor Jesús y tampoco las Escrituras, sino que vemos diferentes tipos de metáforas en las Escrituras, diferentes comparaciones. Aquí él utiliza esta metáfora de la vid para darles a demostrar y darles un poquito de más entendimiento a los discípulos de lo que él estaba haciendo. Hay varios, por ejemplo, Pablo utiliza el fundamento y el edificio. Si usted va a Corintios y Efesios 2, está la vid y los sarmientos aquí en Juan 15, está la cabeza y el cuerpo, Primera de Corintios y Efesios, y también está la metáfora del esposo y la esposa. Jesús utiliza diferentes símiles o diferentes metáforas o diferentes comparaciones para demostrar lo que es la relación de Jesús con el creyente. ¿Estamos hasta ahí conmigo? Amén. Y es ahí cuando él dice, yo soy la vid verdadera. Este es el séptimo yo soy de Juan. El yo soy, el llamado tetragramatón, esas 4 letras del Antiguo Testamento que las utilizaban para describir el nombre de Jehová, tan santo, 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 que tan siquiera lo podían mencionar por sus palabras. Esas fueron las palabras que utiliza Dios para describirse e identificarse a sí mismo en el libro de Éxodo, cuando Moisés le pregunta, ¿y quién es el que me está enviando? Y Dios le dice, yo soy, te envía. El yo soy. Esa palabra identifica a Dios mismo y son las mismas palabras que Jesús utiliza para decir, yo soy el pan de vida en el capítulo 6. Yo soy la luz del mundo en el capítulo 8.
Yo soy la puerta del redil en el capítulo 10. Yo soy el pastor de las ovejas, capítulo 10. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11. Capítulo 14 que hablamos la semana pasada, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y aquí vemos el número 7. La séptima declaración de yo soy de Jesús, en la cual Él se hace igual a Dios, utilizando el mismo término que se utiliza para hacer referencia a Dios en el Antiguo Testamento, lo utiliza Jesús para decir, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el viñador o el labrador. ¿Por qué esto es importante, mis hermanos? Porque Jesús no vino por su propia cuenta. Jesús no es uno de múltiples payasos que han existido alrededor de la historia que han dicho yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy, síganme. No, Jesús es la vid verdadera. ¿Por qué es la vid verdadera? Porque el que lo plantó es Dios mismo. Mateo 15:13 dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desraigada. Un poquito antes de lo que estamos leyendo en Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Romanos 8:31 y 32. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese texto es bien, ¿verdad? Ese texto es para... Pero después dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que Él lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que ha dado. Jesús es dado por el Padre. Jesús representa al Padre, Jesús es Dios. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. Vamos a ver lo que es la vid con respecto a Dios primero, porque esto es bien interesante. Cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, automáticamente implica que hay una vid que es falsa. ¿Cierto? Yo soy la vid, la de verdad, la de a de veras. La de a verduras, si seguimos diciendo diferentes formas de comunicarlo. La de verdad, la de a ver, no sé cómo usted lo diga en su país. De verdad, yo soy la vid de verdad. ¿Por qué tiene que hacer esta declaración de la vid verdadera? Como les dije, en la arrogancia de Israel. ¿Quién es Israel? Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. No porque Israel era el pueblo más sofisticado y más superdotado, sino porque Israel era lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Okay? Igual que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero ¿qué pasa? Que Dios, Israel, siendo el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, se llenaron de arrogancia. Ellos perseguían más sus ídolos y su propia satisfacción que la obediencia a Dios. Y ellos son conocidos, Israel es conocido como la vid en el Antiguo Testamento. El hermano Roberto leyó un texto el día de hoy, que es un texto bastante largo, pero está hablando de la vid que es Israel. ¿Cuál es el detalle? Que cuando nosotros vemos la vid en el Antiguo Testamento haciendo referencia a Israel, todas las connotaciones de la vid hacia Israel del Antiguo Testamento son negativas. Todas están hablando mal de Israel porque abandonaron al Señor, porque estaban dando malos frutos, porque estaban aparentando dar frutos cuando no los daban, porque sus uvas eran silvestres, o sus uvas eran salvajes, o sus uvas simplemente sabían mal. El pueblo de Israel, la vid del Antiguo Testamento, se habla negativamente. Isaías 4, que lo leyeron hace un rato. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Jeremías, el profeta, dice, pero yo te planté como vid escogida, toda ella simiente genuina.
¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vida extraña? Lo encuentra en el Salmo 80, lo encuentra en Ezequiel 15, lo encuentra en Oseas capítulo 10. Constantemente la vid del Antiguo Testamento es una vid separada por Dios, para dar fruto, pero no dio fruto. Pero el pueblo de Israel tiene una arrogancia de que nosotros somos el pueblo de Dios. Y nosotros somos los que, si tú quieres llegar a Dios, tú tienes que circuncidarte si eres hombre. Tú tienes que seguir la Torá, tú tienes que seguir y hacerte como uno de nosotros, porque Dios obra a través de los judíos. La arrogancia de que nosotros somos la vid llevó a Herodes a poner una vid de oro en la entrada del templo. Nosotros somos la vid. La arrogancia llevó a los judíos en la revuelta de los macabeos, unos 200 años aproximadamente antes de Cristo, a que cuando ellos recuperan el control y el poder, ellos desarrollan unas monedas en la cual el emblema de la moneda era una vid. Porque nosotros somos la vid. ¿Y tú quieres llegar a Dios? Me llamas y yo te aviso cómo. Esa es la actitud arrogante de los judíos, pero más sin embargo, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. La vid verdadera. Israel creía que tenía la luz de la conexión de Dios, mas sin embargo Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera. Si tú quieres llegar a Dios, no vas a conectarte a Israel, tienes que conectarte conmigo. A eso es que se refiere. Charles Spurgeon lo dijo de esta forma. Tengo dos citas de Charles Spurgeon el día de hoy, una ahora y otra al final. Pero esta dice, la vid como una metáfora hortícola demuestra la identificación de Jesús. La Biblia dice en el Salmo 80 e Isaías 5 que Israel es la vid y Dios el labrador. Cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, Él realmente está diciendo yo soy el verdadero Israel. Él está diciendo que Él es la encarnación de todo lo que Israel debió haber sido y no fue. Debió haber sido porque, como es sabido, Israel no ejecutó fielmente su misión como representante de Dios. Sus pecados y la falta de arrepentimiento le impidió ser testigo fiel, pero Jesús no es así. Él es el verdadero Israel y Él ejecuta fielmente a todos los propósitos. Por eso es que el apóstol Juan dijo en Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién plantó la vid? Dios. ¿Quién es la vid? Cristo. ¿Quieres llegar a Dios? A través de Cristo. Él es el que nos conecta completamente al labrador. Cristo es la fuente de vida y la conexión al Padre. Y si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque es que Jesús le trae esta metáfora para explicarle a los discípulos que estaban un poquito confundidos con la situación que estaba pasando. Primero les dice, yo soy, les recuerda, yo soy Dios. Segundo dice, yo soy la vid verdadera. Y después dice, mi Padre es el viñador. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Les voy a explicar el por qué simplemente leyendo dos textos bíblicos. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y al que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hermanos, nosotros nos estamos levantando o estamos creciendo en una cultura donde el evangelio ha sido diluido. Es como un jugo natural versus un Kool-Aid, jugo de Chinatán o algo así. ¿Right? Esas cosas, algo diluido no es la esencia de lo que realmente es.
Y hoy en día se predica un evangelio donde es simplemente Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios tiene propósito, Dios quiere darte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere... Toma, te ama, amor. Sí, lo que pasa es que las cosas que Jesús dice en las Escrituras como que no estoy muy de acuerdo. Eso no importa. Dios te ama como quiera. Amén. Eso no es cierto, hermano. Si nosotros decimos que tenemos al Hijo, pero no tenemos su enseñanza, no somos nada de diferente de los que seguían al Señor Jesús por los panes y los peces. Una cosa bien distinta es seguir a Jesús por tener y querer obtener a Jesús. Y otra cosa bien distinta, seguir a Jesús porque yo quiero lo que Jesús puede darme. Son cosas bien diferentes. Y aquí vamos a ver el contraste entre un verdadero creyente y un falso creyente. Una vid verdadera y una vid falsa. Porque la realidad es que este suceso ocurre cuando minutos antes Judas se había levantado. ¿Para qué? Para traicionar a Jesús. El contexto de lo que estamos hablando, por ejemplo, la semana pasada hablamos de yo soy el camino, la verdad y la vida. En 2 semanas anterior, el pastor Dave predicó de yo soy la resurrección y la vida. Pero en el tiempo bíblico pasaron semanas dentro de esas dos. Cuando yo predique la semana que viene del resto de Juan 15, para nosotros va a haber pasado 7 días, pero para los discípulos a lo mejor 5 minutos. Para nosotros la traición de Judas fue hace varias semanas, eso fue bien lejos atrás. Para ellos acababa de suceder unos minutos antes. El contexto de estos versos, hermanos, no es que Dios puede quitarte de la salvación una vez tú tienes la salvación. La salvación no la puedes perder porque la salvación te la dio Dios. Si Dios te da la salvación, entonces la salvación la tienes asegurada. Ahora, si tu creencia en Dios, si tú dices ser cristiano basado en lo que tú puedes hacer, vamos a ponerlo de esta forma, si yo te hago la pregunta ¿por qué eres cristiano? O ¿cómo sabemos si eres cristiano? Y la respuesta que usted da es, yo soy cristiano porque yo pasé al frente en aquella reunión. Porque yo hice esta oración. Porque yo soy buena persona. Porque yo sirvo y ayudo y porque si esa es esa salvación sí se puede perder. Porque esa salvación depende de ti. Pero la salvación bíblica nos dice que Dios da los suyos al Hijo y todo el que Dios le da al Hijo, a Él viene y Él no los echa afuera. Y nadie los arrebatará de su mano. La claridad de las Escrituras con respecto a este tema es impresionante, pero hermanos, el problema es que a veces nos confundimos. Porque Dios sabe lo que Él escogió, porque Dios sabe que la salvación Él la está guardando. Pero hermanos, nuestro corazón es tan engañoso. Usted puede engañar a los hermanos aquí. Aquí van a haber personas que a lo mejor no son salvas. Por eso que es importante que nosotros nos evaluemos. Porque es mejor que nosotros seamos confrontados con la palabra de Dios y que vengamos a cuentas con Dios basado en la obra de su Hijo, a que vivamos una vida entera pensando que somos cuando no somos. La palabra nos da múltiples ejemplos. Está la parábola del sembrador. ¿Saben la parábola del sembrador? El sembrador fue a sembrar y semilla cayó en el camino, otra cayó en el espinos, otro cayó en el pedregal y otra cayó en buena tierra. Hay 4 espacios, 4 sitios diferentes donde la palabra cayó, mas sin embargo solamente en uno dio fruto. También está la parábola del trigo y de la cizaña, donde sí está el trigo, pero también va a haber cizaña. Nosotros predicamos el Evangelio, tratamos de predicar el Evangelio en cada predicación, en cada momento que tenemos, porque el Evangelio es para predicarlo y para vivirlo. Nosotros necesitamos ser confrontados con el Evangelio a diario.
No solamente usted que está sentado ahí, yo necesito ser confrontado. Todo el mundo, pastor, todos los pastores, todos los líderes, todo cristiano debe ser confrontado con el Evangelio a diario. Y es la obra de amor más grande que nosotros podamos hacer, compartir el Evangelio y decir, nosotros somos pecadores, estamos en rebeldía con Dios por nuestro pecado. Y sí, el amor de Dios sobrepasa, su gracia es mayor, como cantábamos hace un rato. Pero si su gracia es mayor y tú no puedes ver que en ti hay pecado, y tú crees que eres bueno por tus obras y porque haces esto y haces lo otro, no. La idea del Evangelio es que nos demos cuenta primero cuán necesitados estamos de Dios. ¿Cómo? Dándonos cuenta de nuestro pecado. Cuando nosotros nos vemos sin esperanza, es cuando la luz del Evangelio brilla más radiante que nunca. Amén, gloria a Dios. Para que nosotros veamos que no hay esperanza en mí, no hay nada bueno en mí. Y ahí es que el Señor levanta la cabeza, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Amén. De eso es que se trata, hermanos. La palabra dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis iniquidad. El apóstol Juan lo describe de esta forma, él dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Son siempre dentro de un grupo de creyentes, siempre van a haber personas que no son salvas. Y hay que seguir predicando y seguir predicando. ¿Cómo usted sabe si es salvo? Los frutos. Los frutos. ¿Cómo usted sabe si usted es cristiano hoy? Hágase la pregunta en 5 años de nuevo. Hágase la pregunta en 10 años de nuevo. Porque muchas veces el tiempo va a determinar si hay frutos en usted. Y es importante, por eso es que le dije la pregunta al principio, nosotros estamos creciendo espiritualmente. Nosotros vamos a dar frutos de forma diferente. Al 30, al 60, al 90, al 100 por uno. O sea, van a haber diferentes formas. Hay etapas en nuestra vida donde damos frutos de manera diferente. No confunda el que esté pasando por una prueba y usted esté caído y usted esté... No ponga en tela de juicio su salvación por un momento de crisis que usted esté pasando. En ese momento Dios lo levanta, Dios lo fortalece. Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ven a mí. Dios nos fortalece. Lo que estoy hablando, hermanos, no es en ese tipo específico. Lo que estoy hablando es de que nosotros como creyentes realmente pongamos nuestra fe en lo que es la roca en Cristo Jesús. Amén. Y que realmente nosotros evaluemos si somos o no somos creyentes. Si somos o no somos nacidos de nuevo. Dice el verso 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Como pueden ver en esta foto, la vid, el fruto de la vid es la uva. La uva, ¿verdad? La madera de la vid es inservible para cualquier otra cosa. No la pueden usar para construir o para hacer casa o para hacer más nada. La vid específicamente, el propósito es que tenga sus ramas, y el propósito de las ramas principalmente es dar fruto. Y esto es interesante porque dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda. Quiero hablar de 2 cosas en específico. Primero, el lo quita. Como hablé hace un rato, una vez nosotros hemos venido al Señor, Él nos guarda. ¿Cuál es el contexto una vez más de Juan 15? Juan 14. Cuando nosotros vamos a Juan 14, ¿cuál es el contexto de Juan 14? Juan 13. Juan 13 al 17 es una misma conversación, es un mismo tiempo, el día antes de ir a la cruz. ¿Qué era lo que acababa de pasar? Que uno de los 12 se había levantado a traicionar a Jesús. Hermanos,
Yo creo que todos hemos pasado por momentos en que hemos visto a alguien fuerte, algún líder, alguna persona que ha caído de la gracia de Dios. Todos hemos pasado por momentos como eso. ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros pasamos por momentos como esos, nuestra fe es probada. Y nos hacemos 15,000 preguntas por decir un número. ¿Qué pasó? Pero él no era, pero esto y lo otro. Esa era la pregunta que se estaban haciendo los discípulos. Pero ¿y Judas? Porque nadie se imaginaba que Judas era el traidor. Cuando Jesús dijo, aquí hay alguien que me va a traicionar, ellos no dijeron, of course, tiene que ser Judas, porque con todas las cosas que él hace y dice, de seguro es Judas. Anda, Judas, levántate ya, acaba, haz lo que vayas a hacer. No, esa no fue la reacción de los discípulos. La reacción de los discípulos fue, ¿seré yo? Y es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos muchas veces. ¿Seré yo? Porque es mejor que nosotros nos cuestionemos de esa forma a que establezcamos una seguridad en algo que no es seguro. Es mejor que nosotros digamos, ¿seré yo? A que yo diga, estoy practicando mi pecado y pero Dios me perdona. Porque eso no es seguro. Si ahí tú empleas lo que es la seguridad de la salvación, hermano, es mejor que te confrontes con el Señor y con la palabra de Dios. Ese tipo de creyentes es el tipo de creyentes que llegan al punto donde se dan cuenta que no pueden seguir sacando de Dios y llega el punto donde se van. Donde llega el punto donde su pecado los alcanza, donde llega el punto en que se sumergen en su pecado y simplemente se apartan. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios, que Dios nos guarda, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con la apostasía también. Porque la palabra habla de esto. El que Dios salvó, Dios lo está guardando. El problema, hermanos, es que nuestro corazón es tan engañoso que a veces nos confundimos nosotros mismos. ¿Cierto o falso? Todos pasamos por momentos así. Ese tipo de creyentes, son cortados. Porque en ningún momento han estado perteneciendo a lo que es la vid verdadera. La vid tiene ciertas cosas interesantes, y es que el tronco principal usualmente tiene unas ramitas que le salen por el lado que tratan de succionar o tratan de sacar todos los nutrientes de esa vid. Esos son los que corta el viñador cuando va a limpiar. Ahora, dice, Dios poda al verdadero creyente. Dios poda al verdadero creyente. Dice, y todo el que da fruto, lo poda, ¿para qué? Para que dé más fruto. En otras palabras, una forma de ver lo que es un verdadero creyente es por sus frutos. El creyente da frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Vamos a verlo aquí. Porque la palabra de Dios dice que al que da frutos, Él lo poda para que dé frutos. Si usted ve una foto de una vid que ha sido podada, se va a dar cuenta de que esa vid ha sido maltratada. Que la han movido toda, que la han cortado, que la han pelado por completo. Y así nos sentimos nosotros cuando somos podados. Cuando Dios interviene y empieza a poner su mano para podar al creyente verdadero, así es que se siente. No se siente nada bueno. No se siente nada, ay, qué rico, qué bendición. No, sentimos el dolor, sentimos la angustia, sentimos el sufrimiento. Es parte de las cosas que suceden cuando Dios nos poda. La palabra podar significa limpiar. Limpiar. La palabra original en el griego, de ahí es que sale la palabra catarsis. Cuando hablan de una catarsis emocional o una catarsis, de ahí es que sale la palabra podar. Cuando estamos hablando de que cuando Dios nos poda o nos limpia, no espere que sea No. Vamos a pasar momentos difíciles. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad.
Yo he vencido al mundo. ¿Qué iba a pasar después de esto? ¿A dónde se dirigía Jesús? ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir? Jesús, ¿a dónde Él se dirigía? A la cruz, hermanos. A pagar el precio por nosotros. A recibir los latigazos, a recibir los insultos, a recibir lo que nosotros merecíamos. Ahí se dirigía Él. No perdamos eso de vista. Una de las partes más importantes de la vid son las ramas porque dan fruto. Y las que no producen fruto son cortadas. Esto lo vemos constantemente en las Escrituras. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es el árbol de vida. Mateo 7:20 dice: por sus frutos los conoceréis. Romanos 7:4 dice que debemos llevar fruto para Dios. Efesios 2:10 dice que somos creados para buenas obras. Gálatas nos describe exactamente los frutos del Espíritu Santo, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa, hermanos? Que cuando nosotros como creyentes, Dios permite la poda o permite la limpieza de parte de Él por medio del sufrimiento, para que en nosotros sea desarrollado el carácter de Cristo, el cual era lleno de gracia y lleno de verdad, lleno de amor, lleno de paz, lleno de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Usted quiere los frutos del Espíritu Santo? Conozca a Cristo. Sumérjase en Cristo. Les voy a decir esto porque esto es extremadamente importante. A veces nosotros decimos, sí, yo tengo que, dominio propio, amor, paciencia. No pida paciencia, porque si pide paciencia el Señor te va a matar. ¿Verdad? Decimos ese tipo de cosas. Hermanos, los frutos del Espíritu no se consiguen buscando los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se consiguen buscando a Cristo, el único que pudo modelar todos los frutos del Espíritu a la perfección. Amén. Cuando nosotros buscamos a Cristo, el cual tiene la plenitud de Dios en él, el cristiano lo que tiene que estar haciendo es vivir de una forma en que proyecte a Cristo, no que proyectes a ti mismo. El problema es que si tú tratas de vivir en amor y tú tratas de buscar esos frutos por ti mismo y vivir en templanza y vivir en paciencia y te vas a frustrar. Porque no es en ti. Juan lo dice una y otra vez: permanecer en Él, permanece en Cristo, permanece en Cristo. Pablo lo dice: en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros producimos los frutos del Espíritu a la medida en que nosotros estamos sumergidos en Cristo. La idea de que vengan y que Dios nos pode y que vengan sufrimientos y que vengan cosas difíciles a nuestra vida tienen el propósito de que el carácter de Jesucristo sea formado en nosotros. Amén. Y a veces le estamos pidiendo a Dios que quite los problemas que Dios específicamente está permitiendo para formarte como Cristo. Qué importante es esto. Qué importante es saber que Dios nos poda, que nos limpia. Tu situación puede ser bien difícil, puede ser bien difícil. Y no digo esto con la mínima intención de minimizar tu problema. Porque de seguro a lo mejor estás pasando problemas que a lo mejor yo mismo no pudiera pasar. Esto no se trata de una competencia de quién tiene los problemas más grandes que el otro. Esto se trata, hermanos, de que Cristo murió por nosotros. De que Cristo pagó el precio por nuestro pecado. De que Cristo nos está llamando a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Y que Cristo quiere desarrollar en nosotros el carácter de Él por medio de su Espíritu. Cristo nos está llamando. Cristo está queriendo ayudarnos y queriendo fortalecernos en la etapa en que nosotros estamos pasando ahora mismo. Por eso es que nos poda. No nos quita si somos creyentes en Él. Él nos limpia para que Él sea glorificado.
Qué interesante, porque cuando Jesús le compara a los discípulos con la vid, le dice, ustedes son las ramas, yo soy la vid verdadera. Eso está hablando de una total dependencia de Dios. Una total dependencia y una total consagración hacia Dios. De nosotros entregarnos por completo. Nosotros no damos frutos porque, prediqué el evangelio y se convirtió el hermano. Sí, predicaste el evangelio, pero el que convirtió al hermano fue el Espíritu Santo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Pero el fruto no es simplemente lo que tú puedas hacer. El fruto es cuánto Cristo puede ser visto en mi vida. Amén. La pregunta es esta, hermanos. Usted puede estar en desacuerdo con muchas cosas, a lo mejor con cosas que yo he dicho aquí, pero el punto importante es este: el fruto del Espíritu de Dios. ¿Lo pueden ver los hermanos que están alrededor tuyo? La iglesia puede validar que en ti está el Espíritu de Cristo. Porque a veces somos cristianos porque yo soy cristiano. Yo soy cristiano y nadie me va a decir a mí que yo no soy cristiano. ¿Verdad? No. Yo puedo decir que soy cristiano y sí, eso es importante. Dígalo, no es que lo niegue. Pero su cristianismo es validado por los hermanos. Su cristianismo es validado por su familia inmediata. Su cristianismo es validado por las escrituras por encima de todo. Amén. Y por eso es que es importante que nos evaluemos a ver qué fruto es el que estamos dando. Y no es el fruto de lo que tú puedas hacer, es el fruto de cómo puedas mostrar a Cristo. Porque si tú eres el que está haciendo, la gente te va a ver a ti. Hermano, si yo lo que logré aquí el día de hoy, que usted me viera a mí, perdí el tiempo. Porque aquí no hay nada. Si acaso mi esposa puede decir algo bonito de mí, pero más nadie, ya está ahí. La idea es que pueda ser Cristo proyectado, para que ustedes puedan ver a Cristo en mi vida y así mismo ustedes, que Cristo sea proyectado en la vida de ustedes cuando salgan de aquí. Por eso es que somos luz. ¿Cómo el Señor hace esto? Y con esto termino. Ya vimos la importancia, ya vimos que Jesús es Dios, ya vimos que el Padre es el labrador, el viñador. Ya vimos que el que da fruto es cortado para que produzca más fruto. Ya vimos que el que no da fruto es cortado. Ahora, yéndonos un poquito más profundo en el mensaje, quiero que pensemos en esto. ¿Cuál es la herramienta que Dios usa para podarnos? El verso 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra. Quiero decirles esto porque esto es extremadamente importante. A veces vienen las circunstancias en la vida y las circunstancias vienen y se van y no entendimos por qué Dios la mandó. A veces estamos dando vueltas en el desierto por 40 años. Y a veces nos siguen pasando unas mismas cosas y la misma prueba y la misma prueba y la misma prueba. Le pregunto yo a usted, hermano, cuando usted estaba en la escuela y le daban la misma prueba y la misma prueba y la misma prueba, ¿por qué era? Nosotros le llamamos porque me colgué, porque no la estaba pasando. Y si no pasas la prueba, tienes que tomarla otra vez. Si no pasas el grado, tienes que tomarlo de nuevo. Hermanos, nosotros recibimos pruebas y decimos, sí, pero tanto sufrimiento y no veo el crecimiento. Y tú dices que Dios usa el sufrimiento para Él mostrar el carácter de Cristo. Y yo no veo el carácter de Cristo con tanta prueba y siguen las pruebas y siguen las pruebas. Porque el carácter de Cristo, hermanos, no se forma solo con las pruebas. Dios usa las pruebas. Dios usa el sufrimiento. Ese es como quien dice el serrucho o el cuchillo. Pero la navaja que corta es necesaria que la implementemos en medio del sufrimiento para que Dios a través de su palabra
pode lo que Él quiera cortar. Y aquí es donde muchas veces nos perdemos, y aquí es donde muchas veces se nos va el avión en esta área, donde viene el sufrimiento a nuestra vida y simplemente lo pasamos y lo atravesamos, pero no hubo una interacción de la palabra de Dios misma que cortara en nosotros. Porque cuando nosotros somos puestos en situaciones difíciles, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que se manifiesta lo que realmente hay en nosotros. ¿Cierto o falso? Cuando nosotros estamos en ciertas circunstancias, ¿cómo usted reacciona cuando su internet no funciona? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Levantan la mano y dicen, gloria a Dios, porque antes ni había internet. No, hermanos, a veces, yo les digo esto porque me estoy viendo al espejo, a veces yo reacciono ante un internet lento como si, wow. Y eso es algo insignificante. Los problemas en nuestra vida muchas veces sacan a relucir lo que realmente hay en nuestro corazón. Amén. Y ahí es donde el Señor quiere ir para podar, para limpiar. Si la palabra no te va a decir y pasar la mano todo el tiempo, la palabra es cortante. La palabra corta. Pero es un corte fino. Es un corte del Espíritu Santo. Es un corte para llevarte a la dirección que Dios quiere llevarte. Es un corte para que cortes todas las ramas que te están succionando la vida, que a lo mejor son pecado y tienes que cortarlas de raíz. Y a lo mejor tienes ramas en ti que no son pecado directamente, pero te están distrayendo del verdadero propósito que Dios tiene contigo. Y Dios quiere podar, Dios quiere limpiar, y Él va a mandar situaciones a tu vida para que te des cuenta de que separado de mí nada puedes hacer. Tú no eres cristiano porque vienes a la iglesia. Tú no eres cristiano porque oras o porque lees la palabra. Tú no eres cristiano porque sirves. Tú no eres cristiano porque eres diácono o porque eres esto, porque eres lo otro. Tú eres cristiano porque en la misericordia de Dios Él le ha placido mostrarte que eres vil y menospreciado, y que Él aún así le ha placido salvarte y darte vida e invitarte a la familia de Dios para que tengas vida eterna con Él. Amén. Ese es el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Y por eso es que es importante que Él nos pode. Mire cómo dice la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad. Esto es Jesús orándole al Padre. Él dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es. Hermanos, en el amor del Señor, quiero hablarte y quiero invitarte a que vengas al Señor. Solamente en Él hay vida eterna. Amén. Pero al mismo tiempo quiero dejarte saber que en medio de tu prueba y en medio de tu situación hay cosas que Dios quiere trabajar contigo. A lo mejor te hicieron una ofensa gigantesca. A lo mejor el tamaño de la ofensa cubre el 98%. Y a lo mejor hay un 2% que Dios quiere bregar en ti, que no lo has visto porque la ofensa que te hicieron es tan grande. Hermanos, a veces nos ofenden de manera tan grande que no nos damos cuenta que en nuestra reacción a la ofensa también pecamos. Y cuando nosotros pecamos en la reacción a las ofensas que nos hacen, se está manifestando áreas que el Señor quiere podar, que el Señor quiere limpiar. Rindámonos al Señor. Que nos limpie, que nos corte. Porque cuando el Señor nos corta, Él nos corta el pecado. Él corta el pecado de nuestra vida. Porque es el pecado de nuestra vida lo que no nos permite ser como Cristo. Es el pecado de nuestra vida el que no permite que usted pueda ver a Cristo en mí. Pongámonos de pie.
Concluyo con la segunda cita de Spurgeon que les dije que iba a leer el día de hoy. Y le pido que por favor escuche esta cita. Y mantenga en mente de que la palabra de Dios es la navaja, es el cuchillo que Dios usa para cortar el pecado de nuestra vida, para que seamos formados a la imagen de Cristo. Spurgeon dijo esto el 17 de mayo de 1887. Queridos amigos, ¿no han encontrado que la palabra de Dios es muy cortante? Más cortante que toda espada de dos filos, de tal forma que su corazón se ha desangrado internamente y han sido incapaces de resistir el golpe celestial. Yo confío que tanto ustedes como yo podamos seguir conociendo más y más acerca de su filo, hasta que nos hayan matado por completo en lo concerniente a la vida de pecado. Oh, ser sacrificado para Dios y que su palabra fuera el cuchillo del sacrificio. Oh, que su palabra fuera puesta en la garganta de cada tendencia pecaminosa, de cada hábito pecaminoso y de cada pensamiento pecaminoso. No hay matador del pecado como la palabra de Dios. Vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu infinita bondad y misericordia. Y gracias porque aún en los momentos difíciles, Señor, podemos descansar en que tú estás obrando en nosotros. Señor, solamente tú tienes palabras, solamente tú tienes la vida eterna. Pido que nos des entendimiento, que abras nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, para que vengamos a ti, Señor, para que le demos la espalda a nuestro pecado, para que la imagen de tu Hijo sea formada en nosotros a través de tu Espíritu. Señor, mira a tu pueblo. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder evaluarnos en nuestra fe. Ayúdanos a poder rendirnos ante ti. Y ayúdanos a poder vivir para tu gloria. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.